El frasco de trementina se quedó a medio cerrar. Sobre la mesa de trabajo hay una paleta de vidrio esmerilado, donde la luz de Massachusetts entra sin pedir permiso. Pinceles en remojo, un trapo mojado, una taza de café frío. Y en un extremo, junto al blanco de plomo y la sombra tostada, hay un pequeño grumo de óleo de color piel. Ese color no existía en ningún tubo comercial, y Rockwell lo preparaba cada mañana. Blanco de plomo, amarillo ocre, una punta de cadmio rojo. A veces, un toque de azul cerúleo si el personaje iba a recibir luz de ventana. Lo batía todo con una espátula, hasta obtener una temperatura exacta. Ni cálida del todo, ni fría. Una piel que no pertenecía a nadie en concreto, pero que repetida durante 60 años en cientos de rostros, acabó por parecerse a todos. Elegir un tono de piel es elegir quién cabe en el cuadro. Y durante décadas, el tubo que preparaba cada mañana dejaba fuera más cuerpos de los que incluía. Si se observa a un Norman Rockwell temprano, como por ejemplo la portada del Post del 20 de abril de 1918, donde hay un niño con gafas que empuja un cochecito, se nota algo extraño. Son colores homogéneos, pero vibran. Pequeñas vetas de verde bajo la sien, un roce de azul en la mandíbula. El ojo registra todo esto como vida, y la mente lo registra como verdad. Pero esa verdad era una construcción. Rockwell pintaba lo que el espectador esperaba ver. Y durante años, el espectador esperaba una América con un solo tono de piel. Salvo muy contadas excepciones, como un lustrabotas en una estación o una sirvienta que sostiene una bandeja, el país que aparece en sus cuadros es blanco, de clase media, anglófono y cristiano. Pero a principios de los años 60, algo se quiebra. Rockwell va a pintar a Ruby Bridges, de 6 años, escoltada por agentes federales camino a una escuela recién desegregada. El mismo hombre que durante años preparó un solo color carne, abre su caja de óleos y elige un tubo que nunca había usado. Antes de pintar, Norman Rockwell miraba. Y antes de mirar, había aprendido a leer. Aprendió a leer la inclinación de un sombrero como otros aprenden el alfabeto. Una ala levantada significaba despreocupación. Una ala baja, duelo o timidez. La distancia entre dos manos que se pasan un plato podía señalar intimidad, tensión o jerarquía según los milímetros de aire entre los dedos. Rockwell no observaba escenas, observaba los intervalos entre los cuerpos. En 1908, con 14 años, se inscribió en la New York School of Art. Sus maestros le enseñaron anatomía y perspectiva, pero él ya traía otra formación. Había pasado horas copiando las ilustraciones de Howard Pyle y había entendido algo que la academia no enseñaba. Una portada de revista se mira con la fugacidad del correo que se saca del buzón. 3 segundos, quizás 5. Por lo tanto, la imagen debía ser tan legible como un titular. Cada centímetro tenía que contar algo. Cada objeto tenía que confirmar algo. A los 16 años ya dibujaba para Boys Life. A los 19 ya era su director artístico. Su primer gran deseo, confesado en sus propias memorias, fue pintar para The Saturday Evening Post. No el Metropolitan, la revista, para el kiosco, para la tapa que se imprime por cientos de miles y se entrega los domingos. Y esa elección pesa, porque Rockwell no quería ser el artista de galería, sino un ilustrador. Quería que su obra viviera en la mesa de la cocina, junto al café, bajo la mancha de mermelada. En 1916, con 22 años, entregó su primera portada al Post. Un muchacho empuja un cochecito de bebé, mientras 2 amigos lo observan con sorna desde una cerca. La anécdota era clara, y los rostros reconocibles. 700,000 copias, y el editor pidió aún más. Y lo que siguió fue una máquina de producir imágenes. Rockwell pintaba como quien cumple un turno de fábrica. 8 de la mañana, paleta preparada, modelo en posición, almuerzo breve, tarde larga. Una portada por mes, a veces 2. Y no esperaba la inspiración, simplemente confiaba en el oficio. Pero en esos primeros años se gestó algo más que un método. Se gestó una visión.
Rockwell pintaba un país que no era exactamente el suyo. Era neoyorquino, era delgado, era inseguro, era hijo de un gerente textil. Y sin embargo, se convirtió en el país. Cada cuadro era una carta de solicitud. Cada sonrisa, una esperanza de ser admitido. Rockwell medía 1,82 m y pesaba 57 kilos. A veces un poco menos. Su esqueleto, escribió alguna vez, parecía diseñado para otra persona. De niño había sido el que no corría, el que no trepaba, el que se quedaba junto a la valla durante el recreo. Los zapatos ortopédicos marcaban una frontera entre el cuerpo que deseaba moverse y el cuerpo que podía. Y en esa distancia, en ese palmo de aire entre el impulso y el acto, se instaló una mirada. Quien no participa, observa. Quien no se sienta a la mesa, puede ver la mesa completa. En sus composiciones grupales, como cenas de acción de gracias o asambleas de pueblo o partidos de béisbol, hay un lugar vacío que ningún personaje ocupa, y pertenece al pintor. Rockwell casi nunca se incluye en sus cuadros, y cuando lo hace, en los autorretratos de madurez, aparece con la cara medio oculta. El caballete le tapa la mitad del rostro, o unos lentes caídos cortan la visión. Hay siempre un objeto que interfiere. Su cuerpo nunca se ofrece sin filtro. Esa ausencia se leyó durante varios años como modestia, pero viendo el conjunto de su obra, la repetición del gesto incomoda un poco. El hombre que pintó la fiesta no se invitó a ella. El hombre que pintó la familia trabajó hasta el agotamiento y volvió a casa cuando los hijos ya dormían. El hombre que pintó la mesa compartida comía a menudo solo. El camión de reparto llegaba a primera hora y lo conducía Louis Lamont, el carpintero del pueblo y vecino de Stockbridge. En la caja de carga llevaba una cámara de fuelle, trípodes, reflectores y rollos de película. Cada lunes, a las 7, Lamont apartaba junto al granero rojo que servía de estudio y montaba el equipo, sin hacer preguntas. Rockwell entregaba un boceto detallado, carboncillos sobre papel, notas en los márgenes, flechas que indicaban la dirección de la luz. Lamont disponía los focos. Y los modelos, vecinos y niños del pueblo y los nietos mismos del cartero, ocupaban sus posiciones. Rockwell dirigía desde detrás del trípode, sin accionar nunca la cámara. 20 tomas, 30, 40, hasta que el gesto exacto quedaba congelado en un negativo de 4 por 5 pulgadas. Después, elegía la toma, la ampliaba y proyectaba el contorno sobre el lienzo. Y sobre ese esqueleto luminoso empezaba a pintar. Este método fue mantenido en secreto durante más de 3 décadas. El uso de fotografía proyectada se consideraba trampa en la ilustración comercial de la época, y Rockwell temía que dañara su reputación. En 1960, al publicar sus memorias, finalmente lo admitió. Escribió algo parecido a que le daba vergüenza no tener la soltura que el público le suponía. El archivo del Norman Rockwell Museum conserva más de 18,000 negativos, y en ellos se ven las dudas del pintor. La mano que iba en el bolsillo y acabó en el hombro, la cabeza que giraba 3 grados a la derecha, la sonrisa que se suavizó entre la primera y la séptima toma. Rockwell no capturaba la realidad, la producía. El soldado que vuelve a casa en sus portadas era un modelo pagado a $5 la hora. La niña que reza junto a su abuela era la hija de un vecino, que se marchó a casa en cuanto terminó la sesión. El niño del ojo morado pidió quedarse con el chicle que le habían dado para mantener la boca entreabierta. Todo era coreografía, todo era montaje. Y sin embargo, los cuadros respiran autenticidad. Quizá porque nada se parece tanto a lo verdadero como una ficción contada con la minuciosidad de quien necesita que le crean. En Stockbridge, los negativos están guardados en cajas de cartón libre de ácido. Quien los hojea asiste a una revelación incómoda. La fotografía que documenta la construcción de la imagen se vuelve la prueba de que la imagen nunca existió. Al firmar su contrato con el Saturday Evening Post en 1916, Rockwell aceptó una condición que nadie le impuso por escrito, pero que todos conocían. La revista mantenía una política no declarada. Las personas negras no aparecían en portada, salvo en roles de servicio. Mozos de estación, limpiabotas o criadas con uniforme.
de fondo, de perfil, sin nombre. La dirección temía que un rostro negro en posición de igualdad hiciera perder suscripciones en el sur. Y Rockwell conocía la restricción. La aceptó y la siguió durante 47 años. 322 portadas. En todas ellas, el país era blanco, de clase media y anglófono. Y la exclusión no se enunciaba, simplemente se daba por supuesta. No hacía falta pintar un cartel de separados pero iguales si se pintaba un autobús donde todos los pasajeros compartían la misma temperatura de piel. El silencio era estructural. Y Rockwell prestó su pincel a esa estructura. No hay que imaginar a un hombre que propagaba odio. Bastaba con imaginar a un hombre liberal en lo doméstico y moderado en lo público, que no estaba dispuesto a poner en riesgo su contrato por una cuestión de principios. Él creía en la tolerancia, también en la bondad, pero la creencia no llegaba al punto de incomodar al editor. En un blog de bocetos de principios de los 60 que se conserva en Stockbridge, hay un dibujo que nunca llegó a puerto. Una mesa de comedor y dos familias, una negra y una blanca, sentadas a compartir la cena. Las posturas son rígidas. La distancia entre los codos resulta demasiado ancha. Rockwell no terminó ese boceto. En la esquina inferior derecha, alguien escribió a lápiz una palabra que parece pronto, pero la caligrafía es temblorosa. En enero de 1941, Roosevelt pronunció su discurso sobre las 4 libertades esenciales. Rockwell lo escuchó por radio en su estudio de Arlington. Y la idea le quedó resonando, pero pasaron meses sin encontrar la forma. Viajó a Washington para ofrecer sus servicios al Office of War. El funcionario que lo recibió lo miró con desconfianza. Un ilustrador comercial, el del Post, ¿qué iba a pintar? ¿Abuelitos tomando limonada? La reunión terminó rápido y mal. Volvió a Vermont con urgencia y con humillación. Tenía casi 50 años y no había combatido en ninguna guerra, pero decidió que esa iba a ser su contribución y trabajó 7 meses, 16 horas diarias. Adelgazó 7 kilos y perdió el sueño. Y el resultado fueron 4 escenas sin épica. Un obrero hablando en una asamblea municipal. Una pareja mayor rezando en una iglesia casi vacía. Una familia extendida alrededor de un pavo de acción de gracias. Un padre y una madre arropando a sus hijos mientras el periódico descansa en el suelo, con el titular doblado hacia abajo. Nada heroico, pero el país mismo se reconoció. Las pinturas viajaron en un tren especial por 16 ciudades y recaudaron $133 millones en bonos de guerra. Rockwell se convirtió en el pintor que financió una guerra sin disparar una sola bala. El 15 de octubre de 1943, mientras las 4 libertades recorrían el país, su estudio de Arlington ardió por completo. Las causas nunca quedaron claras. El fuego devoró lienzos, bocetos, cartas, pinceles. 20 años de archivo. La noticia ocupó un espacio breve en el periódico local. La guerra copaba las portadas. Rockwell y su familia pasaron las semanas siguientes en un sótano prestado por un vecino, sobre colchonetas, y lo único que se salvó fueron los negativos fotográficos que él había guardado en una caja de metal dentro de la casa. En las fotos de esos días, el pintor aparece junto a los restos carbonizados con una expresión extraña. Lleva un abrigo sobre los hombros. Mira a cámara con una calma que no es desolación. Hay algo en ese rostro de quien ha perdido el peso del archivo y se dispone a empezar. La fotografía de referencia se tomó en junio de 1964 y muestra a una niña de 7 años que camina de frente, con un vestido blanco, calcetines blancos, zapatos blancos. Sostiene un cuaderno y una regla en la mano derecha y el asa de una mochila en la izquierda. Detrás de ella, 4 siluetas adultas cuyas cabezas no entran en el encuadre. Delante, una acera y una pared de ladrillo. La niña era Ruby Bridges. La escuela, la William Frantz Elementary School de Nueva Orleans. La fecha original, el 14 de noviembre de 1960. Por primera vez en la historia de Luisiana, una niña negra cruzaba la puerta de una escuela para blancos. Rockwell no pintó la puerta, pintó el camino.
En 1964 el artista tiene 70 años. Ha dejado el Post tras 47 años de contrato. Y su nueva casa es Look, una revista que permite imágenes que el semanario nunca habría aceptado. El encargo le llega con una libertad nueva, y Rockwell la emplea para saldar cuentas con lo que cayó. Elige la foto de Ruby Bridges y trabaja durante semanas. Y toma decisiones que convierten la ilustración en algo más que un documento. Compone a la niña de frente y de espaldas al mismo tiempo. Camina hacia lo que no vemos, pero su cuerpo ocupa el centro exacto del cuadro. Buscamos un rostro y no lo encontramos. Solo hay una figura pequeña y recta que avanza. Los agentes federales que la escoltan aparecen cortados a la altura de los hombros. Trajes oscuros, brazaletes amarillos, manos enormes que casi rozan la mochila sin llegar a tocarla. Presencias. La ley reducida a su mínima expresión corpórea. Sobre la pared de ladrillo, alguien ha escrito una palabra, y Rockwell no la disimula. La pinta con la misma nitidez que los calcetines blancos. Y junto a ella, una mancha irregular, roja o tal vez marrón o tal vez ocre, resbala desde las letras, como si esas letras segregaran veneno. No se ve la escuela, no se ve la multitud que gritaba. Solo una acera, una pared, 4 escoltas y una niña de 7 años que camina. El cuadro mide 91 centímetros de alto por 147 de ancho. La luz es plana, de mediodía sureño. Los colores son contenidos salvo por 2 puntos de tensión: el blanco nuclear del vestido y el rojo, que es de un tomate estrellado contra el muro. Rockwell lo tituló The Problem We All Live With, el problema que todos vivimos, incluido él. La vida doméstica de Rockwell fue menos una mesa compartida que una sucesión de ausencias. Se casó 3 veces. La primera con Irene O'Connor, y esto terminó en divorcio tras 13 años de convivencia sin hijos y con largos silencios. La segunda, con Mary Barstow, duró 23 años marcados por el alcohol y la inestabilidad de ella, ingresos psiquiátricos repetidos, temporadas en que la casa funcionaba como un escenario, donde cada uno interpretaba su papel sin mirar al otro. Tuvieron 3 hijos. Mary murió de forma repentina en 1959. Rockwell quedó a cargo de los chicos. Entró en tratamiento psiquiátrico él mismo y atravesó una etapa de la que apenas habló. En sus memorias de 1960 la menciona de pasada, con la sequedad de quien no encuentra las palabras o prefiere no buscarlas. La tercera esposa, Molly Punderson, una profesora jubilada, le trajo una compañía serena en los últimos años. Paseaban, leían, recibían pocas visitas. Durante la viudez, en algunas noches cuando los chicos dormían, bajaba al estudio y se sentaba frente a un espejo pequeño de marco ovalado. Encendía una lámpara y estudiaba su propio rostro sin dibujar, sin tomar notas. Preparaba un vaso de whisky y agua y lo bebía despacio. Y luego otro. Bebía como otros beben agua, ha dicho un asistente que trabajó con él en los 60, pero nunca se le vio ebrio en público. Mantenía la compostura incluso en la mayor fatiga. Durante 40 años, la crítica mantuvo a Rockwell fuera del canon. Clement Greenberg lo despachó simplemente como ilustración comercial, sin interés pictórico. Los museos no lo tocaban. Los coleccionistas serios pasaban de largo. Exponer un Rockwell en una institución era considerado un gesto populista o nostálgico. Y sin embargo, el público llenaba las salas cada vez que alguna muestra menor rompía el cerco. La revista Life lo llamó en 1951 el artista más querido de los Estados Unidos. La palabra querido encerraba en sí mismo el problema. Se le atribuía afecto, pero no respeto. Se le agradecía la calidez, pero no la complejidad. En 1999, más de 20 años después de su muerte, el High Museum of Art de Atlanta organizó una retrospectiva itinerante que viajó a varios museos del país. Y la exposición reabrió el debate. Rockwell colgaba por fin junto a los nombres que él mismo admiraba. Los argumentos en contra seguían siendo los mismos de siempre: sentimental, complaciente, ilustrador pero no artista. Pero junto a ellos apareció otra conversación. No era si Rockwell cabía en el canon,
sino qué hacer con las preguntas que su obra instalaba. Esas preguntas no eran formales, sino políticas. ¿Cómo se mira a un pintor que pasó 47 años esquivando el conflicto racial de su país y luego, en sus últimos años, produjo algunas de las imágenes más incómodas sobre ese mismo conflicto? ¿Cómo se sostiene la ternura cuando se levanta sobre la exclusión? La crítica más reciente ha dejado de buscar una respuesta limpia. Rockwell no fue el conservador que pintó la fantasía blanca de clase media, pero tampoco el liberal que encontró su voz tarde. Fue alguien que firmó un contrato con una revista que le prohibía la realidad y que después usó la misma minuciosidad para pintar el daño que antes había esquivado. Rockwell deja una pregunta que no formuló en voz alta, pero que su obra entera plantea: si la ternura es posible sin exclusión. Durante décadas pintó una mesa a la que solo se sentaban algunas personas. Y cuando amplió la mesa, muchos le dieron la espalda. La misma mano que trazó la curva de un pavo humeante, también trazó la mancha de un tomate sobre un muro de ladrillo. El mismo pincel que acarició la mejilla de un niño, acarició la palabra pintada en esa pared. No hay dos Rockwell. Hay uno solo, que pintó ambas cosas con idéntica destreza. Y eso es lo que desconcierta. La calidad del afecto visual, esa calidez que tanto sienten frente a un Rockwell, no es enemiga del pensamiento, pero tampoco es su garantía. Puede existir un cuadro que abrace y que excluya al mismo tiempo. Puede existir un pintor que necesite toda una vida para ver lo que su propio pincel dejaba afuera. Y quien observa la obra completa de Rockwell se encuentra con una incomodidad que no se resuelve. No basta con admirar las portadas tempranas ignorando las tardías. No basta con celebrar las tardías condenando las tempranas. La incomodidad es el punto donde ambas se tocan y no encajan. Al final, lo que queda no es un veredicto sobre el artista. Es una constatación sobre la mirada. La mesa se corrió, sí, tarde y parcialmente y con vacilaciones, pero se corrió. Y ese movimiento, para quien está dispuesto a seguirlo sin anteojeras, deja a la vista todo lo que la mesa original tapaba, incluido el lugar vacío donde siempre estuvo sentado el pintor. En Stockbridge se conserva el estudio tal como quedó en noviembre de 1978. Los pinceles y la chaqueta y los tubos de óleo alineados sobre la mesa de trabajo. La ventana da al jardín. En los meses fríos la calefacción empaña los cristales y el paisaje del otro lado se vuelve una acuarela de contornos blandos. Cuando un visitante se acerca a veces sin pensarlo, pasa la mano por el vidrio y la niebla se disipa y lo que aparece no es un vecindario perfecto ni un pavo humeante. Es un árbol al que le da la luz de Massachusetts. Un trozo de cielo que ya estaba ahí antes de que nadie pintara nada. Rockwell trabajó toda su vida con capas, veladuras superpuestas que suavizaban el conflicto, que volvían reconocible un país que nunca fue exactamente como lo pintó. Esa superposición no era solo técnica, era una forma de estar en el mundo, elegir qué se vela y qué se muestra. Y durante años eligió velar la dureza, pero cuando decidió limpiar el vidrio, la nitidez resultó insoportable para muchos. Ese vidrio no era suyo, era de quien mira. En el estudio quedan objetos que él no pintó. Una jarra con pinceles rotos, un calendario de 1977 con una anotación a lápiz que ya no se lee, una radio pequeña sintonizada en una emisora que ya no emite. Cosas que esperan, cosas que no piden ser vistas. Gracias.